Estimados alumnos, vamos a continuar con las clases del curso de química, cuyo título se llama Intentos de clasificación de los elementos químicos. Entonces, procedemos al inicio. ¿A quiénes consideran en cuestión de los intentos a los elementos químicos que fueron conocidos desde la época de la antigüedad? En eso también se reconocieron algunos elementos como tenemos el oro, la plata, el bronce y el hierro. De acuerdo a sus formas fueron utilizados esos determinados elementos. A medida que se descubrían más elementos, era necesario agruparlos de acuerdo a su propiedad y de acuerdo también a algo común que tengan entre ellos. Y para eso hubo intentos de clasificación y de acuerdo a eso también hubo una ordenación de los elementos que intervenirá en la clasificación. Seguimos. Tenemos los principios de algunos padres de la ciencia en cuestión que han aportado en química. Tenemos a Berzelius, que clasificó a los elementos químicos en dos grupos. El primer grupo, elementos que ganaban electrones, que se le decía que eran electronegativos, y todos lo consideraban a los no metálicos, o sea, a los no metales. Y luego también elementos que perdían electrones, a los electropositivos, a los que consideraba a los metales. Eso es lo que aportó Berzelius. Y en cuestión de Proust, propuso de que todos los átomos de los elementos eran múltiples del átomo del hidrógeno. O sea, se basaba en cuestión al átomo. Se comprobó de que en el núcleo del átomo solamente estaba formado por un solo protón. Si tenía un solo protón, también tenía un solo electrón. Entonces ahí teníamos que ver, en cuestión de los núcleos de los demás elementos, se caracterizaban por tener cantidades diferentes de protones. Luego tenemos también las triadas de Dobereinen. Como se dice triadas, quiere decir que él mismo, el Dobereinen, intentó ordenar y clasificar a los elementos hasta el momento de acuerdo a ser el primero a ser reconocido. Pero en este comenzó a clasificarlos de acuerdo al cloro, al bromo, al yodo, al litio, al sodio, al potasio, al telurio, al azufre y al selenio. Entonces ahí tenemos viendo de que fue primeramente en intentar clasificar, y de acuerdo a eso vamos a ver las triadas. Continuamos. En las triadas de Dobereinen hizo un cálculo casi con exactitud en cuestión a las masas atómicas, que también se conoce como pesos atómicos en la actualidad. Y fue el inventor del encendedor. Entonces, cuando se habla del encendedor, se está hablando del fósforo, que es un elemento químico. Dobereinen organizó entonces en algunos elementos en triadas. Quiere decir, empezó a agrupar de 3 en 3, y por eso se le conoce como la ley de las triadas. Ley de las triadas. Esta ley establecía de que los elementos se clasificaban en grupo de 3, por eso se llaman triadas. En cada triada el peso atómico del segundo elemento era igual al promedio de los otros dos. Y vamos a verlo ahorita. A ver, seguimos. En las triadas de Dobereinen construyó más de 20 triadas, o sea, de grupo de 3. Por ejemplo, tenemos en cuestión del potasio, acá tenemos potasio, rubidio y cesio. Tienen un peso atómico de 39 el potasio. Y del cesio tiene 133. 39 más 133, inmediatamente lo sumamos, sale 172. Inmediatamente luego agarramos la tabla y vemos el número atómico de rubidio. Rubidio tiene Rb ya, Rb tiene 85. Se suman los dos, 172, 85, entonces serían 86. Entonces está aproximándose por un número. Pero tiene que ser un promedio de un número antes, un promedio de un número después. En cambio acá, miren, vamos a ver, el número atómico de litio es 7. Y el 39 ya entregamos. 7 más 39 y 46. Y luego el sodio, vemos acá, su número atómico es 23. 36 entre 2, 46 entre 2, 23. Entonces acá sí sale exacto. En cambio acá, 40 más
más 137 son 177, serían 87, pero 87 puntos y tanto, entonces sale aproximado. Entonces todo esto que está agrupado de 3 en 3, se va a sumar su peso atómico del primero con el último y sale promedio de en medio. O sea, el primero con el tercero sale el promedio en medio. Más, menos o igual. Por eso es que se está agrupando y de acuerdo a eso lo agrupó Dobereine de 3 en 3, de acuerdo a su peso del número atómico que se divide entre 2. Entonces esto ya se comprueba de acuerdo a su tabla periódica. Ya seguimos. Acá ya tenemos en cuenta acá ya las octavas. Octavas quiere decir que se van a agrupar de 8 en 8. Pero tenemos en cuenta también los pesos atómicos de cada elemento. Y luego tenemos que ver de acuerdo a sus propiedades similares, parecidas. Entonces lo agrupó y lo enunció en la ley de las octavas. Tuvo algunas fallas, como lo vamos a ver ahorita. Algunas fallas que tuvo Newlands. Miren, primeramente en su tabla periódica tenemos el cromo. Miren el cromo, su número atómico tenemos 24. Dice que el cromo estaba mal ubicado porque estaba debajo del aluminio. En cambio acá no, de acuerdo a la tabla está en metales de transición y está en los metales. Y debajo del aluminio está el galio. Está el galio, no está el cromo, está el galio. Entonces estaba mal ubicado. Luego el Mn, metal, el manganeso, que está al lado del cromo, se encontraba debajo del fósforo. El fósforo está en no metales. Y de acuerdo a los no metales está el arsénico. No tiene nada que ver el manganeso con el fósforo. El hierro también, que es un metal que tenía el número 26, que se encontraba debajo del azufre. Debajo del azufre se encuentra el selenio. No tiene nada que ver Fe. Y además también el Fe, el hierro, es metal. No tiene nada que ver con el no metal. Por eso dice bien claro. Tiene que ver de acuerdo a sus propiedades que sean similares. Aquí es lo que dice Newlands. Pero en esta parte de acá no hay nada, porque uno es metal y el otro no es metal. Entonces, por lo tanto, sus propiedades no tienen nada que ver. Por eso es las grandes fallas que tuvo Newlands. Seguimos. Luego también tenemos aquí, sí, vamos a ver, en cuestión de las octavas de Newlands, se colocaban en grupo de 7. En grupo de 7. Periodos en el cual el octavo elemento se parecía al primero. El octavo elemento se parecía al primero. Luego el noveno al segundo. El segundo al décimo. Y así sucesivamente. Y de modo de que cada 8 elementos se apareciera otro con propiedades similares. Correcto. Vamos a ver. Tenemos que ver de 7 en 7. Colocamos acá el litio, jóvenes, alumnos y alumnas. Tenemos acá litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Hasta ahí tenemos 7. Acá está el neón. Luego, pero acá en el flúor simplemente no considera al neón porque es un gas. Entonces lo está considerando al octavo al sodio. Y el sodio está en el tercer nivel. O sea, acá 7. 7, no 8. Porque los 8 están considerando los gases nobles. Entonces 8 nuevamente está agarrando a partir de la primera fila. Luego el segundo, el berilio, está agarrando inmediatamente con el noveno. El segundo con el noveno, con el manganeso, o sea, al costado del sodio. Y el tercero está agarrando con el décimo. El tercero está agarrando con el décimo con el aluminio. Con el aluminio. Entonces ahí estamos viendo que aquí sí hay correlación. Primero con séptimo y luego pasa al octavo. El segundo con el noveno y el tercero con el décimo, con el aluminio. Entonces vamos viendo ahí sí el orden que están teniendo todos, pero de acuerdo a sus propiedades similares. Aquí sí hay en cuestión del grupo de 7, pero de acuerdo con estos se considera todo lo que es el número aparte 8. Octava, por eso se llama octavas. Seguimos. Mendeleev. Aquí él sí fue un gran científico que así aportó bien claro en el ordenamiento y en la clasificación en orden creciente de todos los elementos, de acuerdo a su peso atómico. Y desde luego también los agrupó de acuerdo a sus propiedades que sean similares y estén en un mismo grupo. O sea, aquí sí ya tenía que haber, ya estamos viendo, propiedades similares pero en un mismo grupo. Y eso lo vamos a ver. Mendeleev también
notó de que para ordenar en grupos era necesario dejar espacios vacíos o casilleros para que sea ocupado por un elemento. Luego, aún no descubierto, y por lo tanto se pudo predecir qué cosa quiere decir, que se encontraba un elemento y de acuerdo a lo que habían dejado el espacio, y ahí lo agrupaban. O sea, lo dejaban en el espacio casillero y ahí lo agrupaban de acuerdo a su propiedad. Entonces ahí de dichos elementos. Por ejemplo, acá fueron predichos el germanio. El germanio, ¿por qué? Porque primeramente se descubrió el silicio y se iba a colocar otro elemento, pero no tenía nada que ver de acuerdo a sus propiedades similares del silicio. Entonces en el espacio, en la parte de abajo, se dejó un espacio vacío al lado del galio, y como se descubrió el germano que tenía una propiedad similar, colocó ahí en ese casillero el germanio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos acá. Por eso dice, fueron predichos por el germanio, el galio, el tecnecio, el renio y el polonio. Entonces esos elementos sí se dejó oportunamente. ¿Por qué? Porque vio las propiedades que eran metales y no metales. Pasamos. Ya. Entonces, chicos, para cualquier situación propia de lo que hemos visto de la clasificación y el aporte que han tenido los científicos, esto ya lo vamos a ver en una forma teórica y práctica utilizando la tabla periódica. Muchísimas gracias, estimados alumnos.